Yo estoy aburrido de la criminalización que hay constante a la protesta social. Está bien, están mal los saqueos, pésimos, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué más esperamos? La Villa San Luis es una villa que tiene pasajes de tierra, cabros chicos consumidos por la pasta base, niñas que se prostituyen por la drogadicción. ¿Y qué queremos? ¿Que nos saquen? ¿Que nos hagan el lago de los cisnes? O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Hay gente mal educada, años de exclusión, falta de oportunidades, los spam llenos, no los atienden, 24 horas esperando en la urgencia. O sea, ¿qué más esperamos? Somos generaciones mal educadas, resolvemos todo por la violencia. ¿Por qué? Porque así lo han enseñado desde chicos. Violencia sistemática se llama esto. La violencia ha sido una constante a lo largo de los procesos históricos. No hay proceso histórico que haya sido de cambio que haya estado exento de violencia. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Hasta cuándo los políticos nos pasan por donde quieren? La gente aquí se saca la cresta trabajando de sol a sol y les dicen que son flojos, que por eso son pobres. Mentira, acá existe una violencia sistemática. Te hablan de meritocracia. ¿De qué meritocracia me hablan si cuando yo me estaba pasando cagado de frío en invierno porque no teníamos ventanas, los cabros de colegios privados aprenden 3 idiomas, se van de vacaciones al extranjero, tienen educación física, talleres, tienen jornadas escolares mucho menos extensas, son 20 por sala y me hablan de esfuerzo cuando yo me tengo que sacar la chucha pagando un pro y cuando ellos tienen el capital cultural desde que son chiquititos, una buena cama para dormir, la alimentación 3 veces, 4 veces al día. O sea, ¿hasta cuándo? Acá en Chile se están violando los derechos humanos. Ayer un cabro terminó en riesgo vital, está en riesgo vital por un escopetazo de carabineros aquí en el cuello. Bien, escuchábamos ahí un extracto, es mucho más largo esto, es un punto en directo que estaba haciendo Mega, entiendo ahí con su matinal, mucho gusto, en Maipú, y se acercó este joven que se llama Frank, que dice que estudia Historia en la Universidad de Chile. Ojo con esta mirada, tiene muchos puntos y mucho sentido, creo yo, hay que hacerse cargo de todos los temas, hay que atender el fenómeno en todas sus dimensiones. Para mí yo creo que entramos también a hablar de que esto es también una crisis de privilegios. Ni Mario Desbordes lo hubiera dicho mejor, porque coincide justamente con la tensión que está provocando en La Moneda, palabras del Tribunal de RN, cuando dice que si la gente no está alerta, llama a movilizarse, o incluso en cierta medida mucho sobre lo que se está discutiendo se va como a entrampar. Paralelamente, otra diputada del oficialismo, Jimena Osandón, presiona al gobierno para que se aumenten las pensiones significativamente, saltándose incluso, podríamos decir, el argumento de la constitucionalidad, aumentando las pensiones básicas solidarias más allá del 20 que había propuesto el gobierno a un 50. El gobierno primero dice no podemos hacerlo, después se abre, el propio presidente sale diciendo lo vamos a hacer. Y finalmente ya tenemos con que en la mañana o hasta ayer el gobierno estaba dispuesto a hacerlo gradualmente en 3 años, ahora se daría en 2 años, y a partir de un 25 a partir del 1 de enero. Es decir, a lo que voy con esto es que, y lo decíamos en el día de ayer, hay que atender las demandas sociales ya, hacerse cargo con urgencia, con la misma urgencia con que se abordó el tema constitucional, que tiene relación, que es muy importante, que fue muy difícil lograrlo, pero esto es lo más urgente. Y tiene raíces, como decimos acá, largas y profundas esta situación, este estallido que venía comprimiendo algo que se arrastraba por décadas. Se habla de 30 décadas, pero tres décadas, yo creo que son 4. Esto empezó en los 80 cuando se cimentaron las bases del sistema. Hubo dos etapas. Y acá este joven, de una manera muy, muy lúcida, muy apasionada, muy vehemente, entrega una serie de argumentos que dan cuenta un poco de lo que está pasando, la explicación, por ejemplo, de la violencia. Aborda el tema de la segregación, incluso, que va desde las ciudades hasta el clasismo, en fin, aborda una serie de temas que son bien, bien complejos, pero lo fundamental, creo yo, es que ya, bueno, está contratado en los hechos, que la gente dijo basta, y vamos por parte. Da la sensación de que esta crisis es mucho más profunda de lo que aparenta, que evidentemente no se va a resolver solo con medidas. Tiene que ser escuchada la gente, tiene que votar el tema constitucional, tiene que avanzarse en la agenda social, pero va a quedar una reflexión que yo creo que tiene que ser mucho más permanente para ir avanzando. Por ejemplo, lo que planteaba el mismo Sebastián Edwards, que él decía, acá hay una crisis, para mí, más allá del tema del costo de la vida, es una crisis de trato, y él nombraba una serie de ejemplos de cómo los chilenos tratan a sus pares si tienen
una posición, entre comillas, superior o jerárquicamente superior incluso, cuando se trata de jefatura. Entonces, el tema social acá está instalado, tiene que ver con el bolsillo, tiene que ver con el espíritu de cómo estamos enfrentando esto, pero es mucho más complejo. Yo creo que esto lo resume bastante, de una manera bien fuerte además, impacta, digamos, todas las cosas que se dicen acá. No sé cómo lo ven ustedes. Me parece que hay 3 coordenadas que uno puede identificar en este verdadero discurso político que hace Frank. Hay una primera coordenada, que la hemos discutido varias veces acá, pero creo que es importante destacarla una vez más, que es la legitimación de la violencia como método de transformación social. Uno puede decir que no está de acuerdo con que sea parte del repertorio permisible. Él la rechaza, dice, no están bien los saqueos, están mal. Pero dice, pero ustedes han hecho esto. Tiene una explicación. Por eso, pero él al hacer la explicación, de alguna manera dice, ¿cómo ustedes? Aquí hubo una minera, creo que dice, hay una parte donde él dice que hubo una minera que no sé cuánto tiempo estuvo saqueando. Entonces, básicamente, la justificación de mi violencia porque tú empezaste primero o porque hay una violencia estructural. Esa es una cuestión complejísima, porque en esa espiral es muy difícil saber dónde se perpetra la violencia originaria. Y yo he sentido, no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero he sentido que también hay un tufillo en lo que está ocurriendo, no de todo el mundo, pero de cierta gente, de que aquí de alguna manera se está retomando un proceso histórico que había comenzado en los 70, que fue detenido por la violencia, en este caso de los tanques y los Hawker Hunters, por la violencia militar, y que de alguna manera por esa violencia hoy estaría justificada nuevamente una especie de insurrección popular violenta. Eso por un lado. Hay una segunda reflexión que me gustaría hacer sobre la idea de la desigualdad, porque en este último tiempo, yo creo que llevamos como 10 años, porque en los 90 el tema no era la desigualdad, era la pobreza, ¿cierto? Teníamos un 40% de chilenos viviendo bajo la línea de la pobreza, por lo tanto parecía que ahí estaba la urgencia, y la Concertación, creo yo, que haciendo lo que había que hacer un poco en el momento, con una combinación de crecimiento económico y focalización del gasto social, levantó efectivamente a millones de chilenos de una situación de carencia material que muerde, de carencia de pan, de techo y abrigo, y los, por así decirlo, invitó a la fiesta del consumo. Y empezaron a aparecer los malls en lugares donde nunca habían habido, y de repente, cuando apenas tu ingreso familiar superaba el sueldo mínimo, ya te ofrecían una tarjeta para comprar electrodomésticos que te iban a hacer endeudarte. Pero eso te permitía jugar la fiesta del consumo, eso te permitía validarte, eso te permitía afirmar tu estatus y tu autonomía. Y siento que, a diferencia de lo que pasaba antes, Gerson, donde también había desigualdad, hoy día personas como Frank, que van a la universidad, antes probablemente, no sé si sus papás fueron a la universidad o no, pero él dice que es un privilegiado en otra parte del video porque eso es interesante, no tuvo la gratuidad. Porque ahora él ve lo que le pasa a los de arriba. Porque no sé si te fijaste que varias veces en el video él compara. Él dice, y estos de acá, y estos de acá. Y esa percepción es interesante porque ya significa que el discurso de que lo importante es reducir la pobreza no alcanza, porque hay un grupo que lo que podríamos llamar el precariado, que salió de la pobreza dura, que aún no está tranquila en su vida porque vive endeudada, incluso se endeuda para pagar deuda, y sabe que arriba hay otros que, como dirían Los Prisioneros, que creo que la verdadera canción de este movimiento, ¿no? El Valle de los que sobran, lo estamos pasando muy bien, por así decirlo. Ese es como el reclamo de él. Ese es el segundo punto que quería dejar instalado, el de la violencia, el de la desigualdad. Y un tercero, si me permiten extenderme un minuto más. Ayer una amiga mía, la Tami Palma, una periodista, decía que había visto todos estos días las caras de los muchachos que estaban en la famosa primera línea, que se han transformado casi en un ejército mitológico que supuestamente defiende a los otros cuando se manifiestan, y que se quedan post-marcha y que están siempre ahí. Y dice que cuando los vio, cuando estuvo con ellos, se dio cuenta que eran cabros bien marginales en general, pero para los cuales lo que está ocurriendo acá es un momento que le está dando sentido a un montón de vidas que antes estaban probablemente vaciadas de sentido. Probablemente aquí hay una sensación de comunidad,
Hay una cuestión media extática también de la emoción, de participar en un hito colectivo donde todos laten como si fueran un mismo corazón. Y esto no es por ponerme poético, yo creo que efectivamente esa es la percepción de mucha gente que ha encontrado hermandad en la calle. Y creo que esos tres factores están poco presentes en lo que dice este cabrón. Está la idea de la violencia como explicación / justificación. Está la idea de la desigualdad, que ya no es solamente la pobreza, y porque veo el privilegio del otro, lo estoy viendo, lo veo todos los días cuando voy a la universidad. Y lo tercero es, ¿qué va a pasar con estos grupos que han encontrado sentido en las marchas y para los cuales la discusión constituyente opera, creo yo, en un nivel muy arriba? En una élite que puede ser progre también, que puede ser una élite politizada, pero opera en un nivel muy arriba. Hay muchos públicos acá. Exacto. Entonces, muchos públicos que atender, muchas demandas que atender. Y esa persona no quiere que esto se acabe. Bien, a ver, primero me pasa que siento que es un audio súper legítimo, digamos, y muy real, muy honesto. Y es la sensación que muchos pueden tener y lo que yo creo está detrás de este movimiento social en distintos niveles, dependiendo de a quién tú le preguntes y de cuán dispuestos estén a buscarle una solución o no. Yo estoy contigo, Cristóbal, que hay un grupo que yo creo que es el más duro, a quienes el cambio constitucional no les hace ni ruido, y que no quieren salir de las calles porque hay algo más allá. Yo también me alerto con el tema de la violencia cuando lo escucho, primero porque yo creo que la violencia puede ser parte de las herramientas para una transformación, pero nada garantiza que sea una buena transformación. Nada garantiza que vayamos a ser un país más rico mañana, y no estoy hablando de plata, estoy hablando de capital cultural, estoy hablando del alma de Chile, si es que el daño de esa violencia además le está pegando a aquellos que no tienen ningún tipo de responsabilidad y que probablemente comparten todo lo que dice Frank. Sí. Todo. ¿A quién le hace daño que quemen el metro? ¿A quién le hace daño que ayer en la reapertura de la línea 4 del metro vandalicen el metro? ¿A quién le hacen daño los saqueos? Siempre a la gente de esfuerzo, que no son ningunos privilegiados, que tampoco van a colegios privilegiados. Entonces es una violencia que nos puede terminar, si la justificamos o la tratamos de comprender comprender, yo creo que está bien analizarla, pero con la intención de encontrarle algún asidero, es riesgoso. Y es riesgoso no solo por quienes afectan, también por a quienes se le abren oportunidades con esta violencia. Se le abren oportunidades a los delincuentes, se le abren oportunidades a los narcotraficantes, se le abren oportunidades a aquellos que también son responsables de que en esas poblaciones pase lo que pasa, porque el narco es responsable de estar envenenando a la gente. Y uno podría decir, lo que pasa es que el narco llega a los lugares donde el Estado no llega y la primera responsabilidad es del Estado. Sí, pero los narcos son los malos de la película. O sea, si hay algo que no nos conviene como sociedad, es que esa violencia le abra espacio, más que a la transformación social, a los fenómenos donde la gente que delinque, la gente que daña al otro, la gente que trunca el progreso del otro, va tomando espacio. Yo creo que eso es algo que nos puede pasar para mal. No necesariamente la violencia te lleva a una transformación que sea sinónimo de algo bueno. Puede ser y nunca sabemos malo. de antemano. No sabemos de antemano, y por eso esta es una apuesta y vamos a ver cómo sale. A mí, más que el tema económico, lo que me preocupa de todo esto es cuánto nos va a afectar como en el alma a cada uno de nosotros. Siento que hay un dejo de lucha de clase que a mí me genera mucho ruido, mucho susto también. Creo que cuando tú empiezas a mirar al otro necesariamente como un privilegiado, porque surgió en la vida, o sea, los que son hijos de grandes empresarios, de riquezas y fortunas, uno podría decir nacieron en cuna de oro. Pero hay mucha gente que hoy día tiene un buen pasar en Chile gracias precisamente a su esfuerzo personal y gracias a que ha tenido un ascensor social que le ha permitido llegar hasta ahí. Ojo, porque hay algunos que tienen ascensores sociales que no los toman y los destruyen. Hay gente que toma el ascensor social y hay gente que va en ese ascensor social y hoy día tiene más, sin necesariamente ser un privilegiado. Creo que es una caricatura muy rápida el decir que aquel que va a un colegio un poco mejor es un privilegiado. A lo mejor es gente que viene de familia de mucho esfuerzo y que lo que hizo fue tomar esos ascensores sociales, tener mucho rigor en la vida y salir adelante. No quiero decir tampoco con eso la otra caricatura, que es que todos los que se quedaron, y él lo dice, es porque son flojos, porque no trabajan, porque... Todo lo contrario, yo creo que en los sectores más vulnerables el 90% de las personas son buenas personas. Ya hay una ausencia del Estado, ya hay una ausencia de oportunidades, y eso me parece que es evidente y me parece que es la médula y a lo que todos debiésemos apuntar,
pero tomando en cuenta estos riesgos. Yo, más que hablar de los privilegiados, que es algo que me genera mucho ruido, pensando también, porque tú me hacías la reminiscencia de lo que pasa en la Unidad Popular y después la dictadura y todo el costo que tiene para Chile. Yo creo que la lucha de clases puede terminar mal. Entonces, si nos ponemos en la caricatura de los postergados versus los privilegiados... Yo creo que los privilegios existen. Los privilegios existen, la segregación existe, el clasismo existe. Lo que sí no estoy de acuerdo contigo en que, por ejemplo, yo lo que veo es que coexisten también en una misma manifestación mucha gente que es privilegiada, que tiene muchos privilegios, pero está dispuesto. Es en el fondo... ¿Está dispuesto a qué? Está dispuesto incluso a sacrificar algunos de sus privilegios, pues. Si en el fondo, uno cuando ve que hay una comunión, que no solo, porque acá no solamente están gente como Frank en esto, o sea, hay distintos públicos que van a lo mismo. A lo que voy yo es que, ojo con el tema de la lucha de clase, acá es más bien corregir y atacar el sistema que ha permitido que se produzca estos grados de segregación que no van solamente en esos puntos que se expresan incluso en términos de es curioso cuando uno ve, por ejemplo, los mapas de distribución en Santiago de farmacia, lleno de puntos. La ciudad siempre está dividida en dos: hospitales, clínicas, servicios, absolutamente, cines. si nadie está diciendo lo contrario. También ataca hasta esos niveles de segregación. O sea, sí, pero aquí yo creo que estoy discutiendo, Gerson, en el tema de la lucha de clase o de los privilegiados, es que yo no sé si la gente que vive en Plaza Ñuñoa, que baja a hacer la manifestación, es gente privilegiada. O sea, es gente que en el fondo también ha tenido más oportunidades. En eso estoy de acuerdo. Por eso digo coexisten, no es que sea unos u otros. Habría que definir qué entendemos por privilegiado. Porque por eso te digo, si mi problema con esto es la simplificación de las cosas, es decir, son los privilegiados y los postergados. ¿Es la violencia o la inacción? Es la senda que traía Chile, corte directo, de los últimos 30 años todo mal. Yo creo que pero aquí yo a lo que voy es que veo hay mucho más unidad y comunión en relación a las demandas que cuando uno empieza a ocupar categorías y conceptos que provocaron mucha división. Que no sé si no está instalada ese concepto en la manifestación misma. Yo quiero hacer un puente entre lo que están diciendo ustedes dos, porque hay una cuestión que es interesante para ver hasta qué punto esa movilización está tan unida. Y esa gente que, entre comillas, tiene privilegios, está dispuesto a perderlos. Yo creo que hay dos también pulsiones, por así decirlo. Una que quiere que nosotros seamos Noruega. Una que es, por decir, el tipo que es, entre comillas, para ocupar la caricatura, el tipo que es privilegiado y va a Plaza Italia y cacerolea porque dice estoy dispuesto a construir un Chile más justo. Ese tipo lo que quiere hacer es básicamente un estado de bienestar europeo. O sea, quiere que haya pisos de dignidad. Exacto. Pero hay otros y de ahí para arriba, que yo creo que son los que hoy día están siendo muy protagonistas de lo que está ocurriendo, que son los que tienen la osadía, la temeridad de ir a tirarle, ¿cómo se llama?, bombas molotov a un cuartel militar, a los que ayer hicieron pebre en Maipú, los cañones patrimoniales. Yo creo que hay un grupo ahí que no está pensando en Dinamarca ni en Noruega. Yo creo que hay un grupo ahí que tiene mucho más que ver con una idea de insurrección popular. El que raya que se acabe Chile, que arda todo. También está presente, obviamente. Yo creo que ahí... Porque ese fenómeno era preexistente a esta crisis. Sí, exacto. Esto es una muy buena oportunidad, tierra muy abonada para que es el mejor momento para su grupo. Y es un grupo que, si te fijáis, esto es una discusión que yo he tenido con Cristóbal Rovira y otros académicos que investigan populismo en Chile. Y ellos siempre me habían dicho que en Chile no habían populistas realmente, salvo una. ¿Y sabes cuál era la que me decían? Roxana Miranda, que decía que había que hacer una nueva constitución con falta de ortografía, porque así era como escribía el pueblo. Cuando yo veo esos grupos más de insurrección, me imagino más una una Roxana Miranda, que una Beatriz Sánchez. Me imagino mucho más un mundo popular que no está representado por RD ni el Frente Amplio. No sé si me explico. Que yo creo que RD sí quiere algo más parecido a un estado de bienestar europeo. Pero ese mundo de insurrección popular, que yo creo que hoy día quiere quemar hasta Boric, ese mundo es el que yo creo que hoy día es el más problemático, porque no está enteramente claro cómo decirles que lo más importante que han vivido en sus vidas, por así decirlo, y está ocurriendo hoy día en las calles, tiene que acabarse para dar paso a la solución, a una solución institucional donde ellos no van a participar. Porque eso, digamos las cosas como son. Sí, de todas maneras. Lo que pasa es que acá hay un tema de análisis que es muy interesante, porque siempre hay que ver cómo se está leyendo el fenómeno, y el fenómeno es complejo, por lo tanto no tiene una sola lectura.
no tiene tampoco un solo momento, tiene varios momentos, la violencia ha tenido varios momentos, la inicial fue la más brutal sin duda. Después vemos, por ejemplo, el tema del orden público, que ha sido incapaz de controlar esa violencia y ha sido sobrepasada desde la policía uniformada hasta los militares cuando salieron a la calle, no se la pudieron. Por lo tanto, uno tiende a ver, bueno, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de este dilema, de este problema? Esta ecuación es muy compleja y hasta el momento no ha sido capaz de resolverse de una manera, digamos, clara. ¿Ah? Y acá vemos desde el mundo político y desde el oficialismo que se ha tensionado a sí mismo, podríamos decir, para tratar de buscar la solución, porque lo único que tienen las válvulas y el manejo presupuestario es el gobierno, y vemos la voz que es bien disonante, la de Mario Desbordes, para tratar de atacar de la manera más eficiente esta crisis. Yo no sé si estamos en un valle, pero en los últimos días han sido mucho más tranquilos. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y parto diciendo eso, digamos. Pero sí ha habido coincidencia donde ya se está, por lo menos, escuchando un poco más. Insisto en el tema de las pensiones. O sea, si esto lo hubiera propuesto el PC o el Frente Amplio, lo que está proponiendo Jimena Osandón en un periodo de pre-crisis, olvídate, inconstitucional. Por eso es tan importante el tema constitucional. Pero acá vemos como una diputada y lo que se ha denominado la derecha social de RN, los Osandón, con Desbordes, está empujando porque se atiendan estas demandas que hasta el momento parece que es lo único que, bueno, si no es la Constitución, es la agenda social. Y la agenda social está quedando estrecha, por lo tanto vamos agrandando la billetera o el cheque, porque ya se están dando cuenta del porte